respecto al impacto que este podría tener en materia económica y de emprendimiento en el país. Por eso, a esta hora de la mañana, vamos a saludar a María Alejandra Osorio, quien es la subdirectora ejecutiva de ACOPI, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para pues reconocer este panorama que se da en el marco de este trámite de la reforma laboral. María Alejandra, muy buenos días, bienvenida a Revista de la Mañana. Hola, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Quiero confirmar si me escuchas bien. Te escuchamos perfecto, sí, sí, sí. Listo. Bueno, María Alejandra, empecemos hablando de cuál es esa lectura que tiene pues la ACOPI bajo este nuevo proyecto de reforma laboral. Recordemos que pues esto se da con algunos cambios sobre el texto inicial, 14 cambios que se dan por encima del texto que se presentó en la pasada legislatura y pues cómo lo ve la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Bueno, desde ACOPI y en particular desde nuestra seccional en Bogotá y Cundinamarca hemos señalado que es la reforma laboral en los términos que ha venido planteando el gobierno nacional no es favorable a las condiciones que tienen hoy especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas. Y esto debido a que allí reportamos altos niveles de informalidad, muchas dificultades y un alto costo país que se terminan agravando cuando uno revisa las normas o las condiciones del juego para la contratación formal. En ese sentido, nosotros que hemos señalado que esta es una reforma que le apunta a aumentar los costos laborales sin tener en cuenta las circunstancias en las que se desarrollan estos negocios que son principalmente familias y micro, pequeñas y medianas, que cuando las ponemos a competir, que no compiten solamente las empresas en el comercio exterior, sino como tal los países, pues encontramos que no solamente los costos laborales, sino en general hay un alto costo país que hace que nuestros productos tengan pues mayores dificultades de competitividad. En ese sentido, entonces, los puntos específicos frente a los que nos hemos pronunciado son todos los temas de los recargos, la estabilidad laboral reforzada como uno de los elementos que también encarece y frente al cual habrá que establecer unos incentivos tributarios, pero también de contratación de nuevo personal para personas en condiciones de discapacidad y otros que se reglamentan allí. Y también las condiciones de relacionamiento con los sindicatos, que son unas figuras que consideramos de la democracia muy importantes, pero que deben no sobrepasar la capacidad de la empresa para producir. María Alejandra, usted menciona que uno de los puntos que se vuelven cruciales en esta nueva reforma, en este nuevo proyecto de reforma, es precisamente la formalización. Y bajo esta apuesta que mantiene el gobierno nacional pues de reivindicar los derechos de los trabajadores a través de esta formalización laboral, y también el impacto que este tendría sobre las pequeñas, medianas y empresas en el país, pues cuáles son esas sugerencias que se darían entonces para que no se vea o no se genere una lectura de que las pequeñas y medianas empresas no le apuestan también por la formalización de los trabajadores. Bueno, esto es un punto bien relevante. Las empresas pequeñas y medianas sí le apuestan a la formalidad. De hecho, en nuestra encuesta de desempeño empresarial se reporta que un gran número, casi un 60% de nuestras empresas tienen contratos de término indefinido y contratación laboral directa con sus empleados. Y en un porcentaje menor se utilizan las otras formas de contratación que están establecidas hoy en la ley, como son los contratos a término fijo, los contratos obra labor y los contratos por prestación de servicios en una menor medida. Lo cierto es que hoy en el país estas empresas formales, micro, pequeñas y medianas empresas están haciendo un esfuerzo enorme por garantizar este empleo, pero no son solamente la reforma laboral. Lo que nosotros consideramos es que este paquete de medidas sociales debería incluir un conjunto de medidas que ayuden a la competitividad de la empresa, y en ese sentido se podría estar hablando de un mejoramiento en las condiciones que tienen hoy las personas vinculadas formalmente.
pero de ninguna manera las empresas más pequeñas optan o prefieren la informalidad a la formalidad. Es una cuestión simplemente de supervivencia en el mercado la que las obliga o las que conduce hoy a unos altos niveles de informalidad que se dan tanto en lo empresarial por los obstáculos que esto conduce, empezando por los altos costos de la Cámara de Comercio, pasando por los costos de la energía eléctrica, la logística, entre otros, pero también se le suman estos costos laborales que por supuesto encarecen nuestra producción cuando lo miramos en el concierto internacional. Y hay una cosa también del concepto que nosotros hemos querido exaltar aquí, y es que los países que han venido flexibilizando sus jornadas, o por ejemplo, o reduciendo la jornada laboral, es porque han adoptado la incorporación de nuevas tecnologías y esto les permite hacer estos cambios de esta forma. Hoy Colombia lo que necesita es entrar en una senda de industrialización y para eso no podemos permitirnos trabajar menos, hacer menos de lo que han hecho los países desarrollados en un momento dado en otras décadas. Hay un punto esencial, María Alejandra, en este proyecto de reforma y es el trabajo a distancia. Definitivamente la pandemia del COVID-19 creó o fortaleció esta alternativa de trabajo y pues bajo este llamado que se da también a que por ejemplo las personas que tengan entre 20 y 50 trabajadores en su planta pues deberán tener como mínimo un 5% de sus puestos de trabajo de manera remota. ¿Cómo genera también esto impacto? ¿Genera algún tipo de impacto sobre las pymes y mipymes en Colombia? Definitivamente la virtualidad es un asunto que tiene que reglamentarse y nosotros hemos acompañado y respaldado que se haga toda la reglamentación y la normativa pertinente frente al trabajo remoto y el trabajo virtual. Pero lo que aquí tenemos que señalar es que esto no puede ser un condicionante para las empresas. Estamos hablando en ese caso, como lo señalabas, de empresas pequeñas y medianas, no le aplicaría en este caso a las micro. Pero es un golpe muy duro, ejemplo, para las empresas que están enfocadas a la producción, donde tú necesitas necesariamente que los empleados se encuentren en las plantas, se encuentren en la disposición de atender las maquinarias, los clientes, etcétera, de las actividades que se deben realizar de manera presencial. Pero además las cifras también han venido mostrando cómo la presencialidad volvió a reincorporarse con mucha fuerza, dejando en un porcentaje muy bajo y muy reducido el trabajo remoto y el trabajo virtual. Estamos hablando de cerca del 15% según los datos de nuestra encuesta de desempeño empresarial. Luego, darle esto como una obligatoriedad adicional a las que trae la reforma laboral, consideramos que se vuelve un obstáculo para las empresas para su desarrollo. Entonces, allí lo que señalaríamos es, estamos de acuerdo en que sea una opción de trabajo, una forma nueva, por las condiciones de adopción de tecnología, de las posibilidades de algunos puestos de trabajo, pero no debería incorporarse como un asunto obligatorio, dadas las condiciones que tienen hoy las empresas y que realmente habrán algunas de ellas que prefieren los modelos presenciales y eso hace parte de la autonomía y del andamiaje propio que tiene cada empresa según sus decisiones estratégicas. Entonces creemos que es extralimitar las posibilidades del Estado de regular las decisiones propias del desarrollo empresarial. María Alejandra, el año pasado se aprobó una reforma tributaria, estamos en trámite, inició el trámite de la reforma laboral y también está desde allí, desde el Congreso de la República, el trámite de la reforma pensional. Todos estos proyectos están precisamente apuntando a un tema social, una agenda social que pues para el gobierno del presidente Gustavo Petro es muy importante, pero desde allí la integralidad de toda esta agenda se está convirtiendo en un escenario preocupante para las MIPYMES, la unidad de todas estas agendas sociales. Creo que usted toca el punto fundamental y es si estas reformas son integrales realmente.
cuando analizamos muchos de los puntos del Plan Nacional de Desarrollo, cuando uno analiza lo que pasó en la reforma tributaria, en donde no nos aprobaron la tarifa diferencial de renta para las MIPYMES, cuando llega la radicación de estos nuevos proyectos de la laboral y de la pensional, uno lo que puede ver es una serie de incongruencias. Por un lado se nos habla de una política de reindustrialización, la cual todavía no tiene dientes, no tiene recursos asignados de manera específica, de la cual tenemos muchas expectativas porque coincidimos en los objetivos, por lo menos a nivel teórico que se han planteado allí, pero no sabemos cómo se va a materializar eso, o todavía no le vemos un andamiaje concreto a ello. Y por el otro lado, lo que sí encontramos son una serie de obstáculos adicionales a lo que ya era en Colombia una dificultad grande de competitividad para nuestro segmento empresarial de las MIPYMES. Y en ese sentido es que consideramos que esta reforma no conversa de ninguna manera con lo que se dice por un lado, pero lo que se hace finalmente hacia el público es otra cosa. Entonces allí tenemos una preocupación enorme porque por un lado se dicen o se hacen una serie de promesas de las cuales tenemos unas expectativas grandes, pero frente a las cuales no tiene dientes, no tiene acciones concretas, y por el otro lado sí vemos pues el incremento en el caso de los impuestos, y por el otro lado una reforma laboral que va a poner en aprietos a muchos empresarios y empresarias del sector formal, que no se trata de que se vuelquen a la informalidad, cosa que ha venido sucediendo en Colombia, producto de las políticas, de los tratados de libre comercio, de la apertura económica, que nos puso a competir en el concierto internacional en condiciones muy desiguales frente a países que subsidian su producción y que tienen una serie de factores que los hacen mucho más competitivos frente a Colombia, donde tenemos unas dificultades, un alto costo país, altos costos laborales si se aprobara esta reforma laboral, y a eso habría que sumarle todas las dificultades a nivel de los tratados de libre comercio, en particular donde tenemos los déficits acumulados más abultados. Estamos hablando puntualmente de Estados Unidos y de la Unión Europea. María Alejandra, en el escenario actual, aún sin una aprobación de esta reforma laboral, ¿cómo se comporta en el mercado las pequeñas, medianas las micro, pequeñas y medianas empresas en el país? ¿Cuál es ese punto de participación que están teniendo? Y bajo un escenario de aprobación, ¿cuáles serían los sectores de mayor afectación? Bueno, aquí es importante señalar algunas cifras que solemos dar nosotros desde el gremio, y es: las micro, pequeñas y medianas empresas son el mayor tejido empresarial del país. En ese sentido son el 99% de las empresas, tanto en la formalidad como en la informalidad, que es una realidad que debemos reconocer. El otro asunto es que generan cerca del 80% del empleo, del cual cerca del 45%, 50%, estamos hablando de empleo formal, bien remunerado, dentro de las normas que hoy están establecidas en la ley. Y si miramos los impactos que puede tener esta ley de aprobarse, tenemos que tener en cuenta las circunstancias económicas que está atravesando hoy en general toda la economía. Estamos en un proceso de clara desaceleración, donde sectores productivos de alta generación y valor agregado y que impactan en encadenamientos productivos de manera importante, como son la construcción, como son la manufactura, el comercio, todos presentaron cifras negativas en el último trimestre. Y esto pues se debe acompañar de una caída en las ventas que reportan todas las encuestas, tanto por ejemplo las de FENALCO como las de nosotros desde ACOPI, que han venido presentándose a lo largo del primer semestre del presente año. En ese sentido, las perspectivas que tiene la aprobación de esta reforma, junto con las otras reformas que usted menciona, que me parece un punto fundamental, no leerla, esta reforma laboral de manera aislada, sino de manera conjunta, pues agravan la situación que tienen hoy de competitividad estas micro, pequeñas y medianas empresas. Algunos han señalado que se trata de saldar la deuda social. La gran pregunta es cómo podemos ser un país que reparta más riqueza si somos un país que genera menos riqueza.
y esa es la discusión de fondo que nosotros hemos venido planteándole al país. Necesitamos al sector empresarial como un motor y un factor de desarrollo que ayuda a promover y a generar empleo, pero también a generar riqueza. Y si nosotros no tenemos a esas empresas, no tenemos la generación de empleo y de riqueza que se requiere en el país para salir adelante. Entonces, los resultados están ahí dándose, producto no solamente de la toma de decisiones de este gobierno, sino de otros anteriores, y allí es donde hacemos el llamado nosotros de atención frente a la aprobación de esta reforma que puede ser muy nociva para este segmento empresarial. A María Alejandra, ya para finalizar, pues ¿cuáles serían entonces esas sugerencias o ese llamado que se hace desde ACOPI a los legisladores que ya empiezan en el reconocimiento de este documento y el trámite de esta reforma laboral? Nosotros hemos hecho una serie de sugerencias desde el periodo legislativo anterior, porque si bien este es un proyecto de reforma nuevo, lo que se sabe es que es un proyecto que contiene la mayoría de los elementos que estaban planteados desde la legislatura anterior. Nosotros seguiremos trabajando con el legislativo y llevándoles nuestras propuestas, especialmente en materia de estabilidad laboral reforzada, en los temas de recargos, llegar a unos acuerdos de tal forma que se pueda negociar los plazos de implementación, pero también incluso los porcentajes de incremento que se quieren plantear allí. Hemos también planteado estrategias para frenar, porque sabemos que se han presentado dificultades y algunos abusos en algunos casos del contrato de prestación, del contrato de término fijo, pero creemos que no se debe censurar esa forma de contratación, porque en muchos casos, incluso en funciones misionales, funciona y los empresarios hacen un uso adecuado de él. Entonces allí creemos que las limitaciones deben ser menos duras de las que se están planteando a partir del gobierno nacional. Ahí hemos construido una serie de propuestas, pero menciono estas como los asuntos principales. María Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana, presentando este escenario que pues también hay que revelar, hay que mencionarle a todos nuestros oyentes respecto a este avance en el legislativo de la reforma laboral. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias y un buen día para todos. Igualmente, estábamos al diálogo con María Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de ACOPI, hablando acerca de el impacto que tendría la reforma laboral sobre las pequeñas, micro y medianas